En este video vamos a solucionar el ejemplo 3.7. Altura y alcance de un proyectil 1. Una pelota de béisbol bateada. El enunciado de este problema dice lo siguiente. Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una rapidez v sub 0 igual a 37.0 metros sobre segundo, con un ángulo alfa sub 0 igual a 53.1 grados. El inciso A dice: calcule la posición de la pelota y su velocidad, magnitud y dirección, cuando el tiempo es igual a 2.00 segundos. En la figura del problema se puede ver la trayectoria que sigue la pelota. Esta trayectoria tiene forma de parábola. Por esa razón, a este movimiento, al movimiento que describe la pelota, se lo conoce como movimiento parabólico. Eh, si pueden analizar el vector de velocidad inicial, pueden darse cuenta que ese vector se puede descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Es decir, que la pelota se mueve tanto horizontalmente como verticalmente. Quiero aclarar que el tema general se lo conoce como lanzamiento de un proyectil. En este caso particular, el proyectil sigue una trayectoria parabólica, por eso se lo conoce como movimiento parabólico. Pero en general se trata de un lanzamiento de proyectil. Y para el tema general, siempre se debe hacer este paso: descomponer la velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical. Siempre se tiene que hacer eso, para cualquier lanzamiento de un proyectil. Si observan con atención, la componente vertical del vector velocidad inicial es la proyección de este vector sobre el eje Y. Análogamente, la componente horizontal del vector velocidad inicial es la proyección de este vector sobre el eje X. Quiero que analicemos por qué razón es necesario hacer este paso. Si ustedes piensan en el movimiento parabólico, nosotros no tenemos teoría para encontrar lo que nos están pidiendo. No tenemos un fundamento teórico aplicado al movimiento parabólico como tal para encontrar lo que nos están pidiendo. En cambio, si descomponemos ese movimiento parabólico en dos movimientos, uno vertical que se desarrolla con aceleración constante y uno horizontal que se desarrolla con velocidad constante, ya podemos encontrar todo lo que nos piden, porque para esos dos movimientos nosotros ya tenemos teoría, ya tenemos una base teórica que podemos aplicar para encontrar esto. Tenemos las fórmulas, por decirlo más simplemente. Esa es la razón por la que este primer paso es fundamental. Dicho eso, quiero que entiendan por qué digo que el movimiento vertical se desarrolla con aceleración constante. Si ustedes analizan el cuerpo que fue lanzado, que está en el aire, sobre este solamente actúa una fuerza, la fuerza que ejerce la gravedad sobre este. Esa fuerza ejerce a su vez una aceleración, a la cual nosotros conocemos como aceleración de la gravedad, y es la única que actúa en este problema, sobre este cuerpo, porque estamos despreciando todo tipo de fricciones y todo tipo de interacciones con el ambiente. Solamente estamos considerando que la pelota es afectada por la gravedad. Estamos simplificando este problema al máximo. Dicho eso, como solo es afectado por la gravedad, nosotros debemos saber que la gravedad a uno lo acelera hacia abajo, lo jala hacia abajo. Siempre va a ocurrir eso, en cualquier instante del tiempo y en cualquier momento. A un cuerpo que esté en el aire, la gravedad lo acelera directamente hacia abajo. Por esa razón, yo puedo afirmar que el vector de aceleración de la gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo. Y como la gravedad cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente constante, nosotros sabemos que el
valor numérico de la aceleración de la gravedad no va a cambiar o no va a cambiar significativamente. Para este tipo de problemas, pues hacemos la aproximación de que la aceleración es constante numéricamente y en dirección también, porque la dirección nunca cambia. Entonces miren que tenemos que la dirección del vector siempre apunta hacia abajo y el tamaño del vector, es decir, su magnitud, siempre es la misma. ¿Cuánto vale el tamaño de ese vector? ¿Cuál es el valor de la magnitud de la aceleración de la gravedad? Nosotros lo conocemos como g y sabemos que ese número pues es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Como la aceleración solamente es vertical, esta solo afectará a la componente vertical de la velocidad. Por lo tanto, la componente horizontal permanecerá constante. Si ustedes notan, la componente vertical apunta hacia arriba, mientras que la aceleración siempre apunta hacia abajo. Cuando la aceleración y la velocidad apuntan en sentidos opuestos, lo que ocurre es una disminución de la rapidez. Eso lo podemos ver a medida que avanza el cuerpo. Miren que a medida que sube, la componente vertical de la velocidad cada vez se hace más pequeña. Cuando alcanza su altura máxima, la componente vertical ha desaparecido por completo. Esto lo que nos dice es que cuando el cuerpo alcanzó la altura máxima de su trayectoria, la componente vertical de la velocidad en ese punto, en ese instante, vale cero. Esta condición es importante. Cuando a ustedes les pidan encontrar la altura máxima o el tiempo en el que se alcanza la altura máxima, deben considerar esta condición. En ese punto, la componente vertical de la velocidad vale cero. Ahora, como la aceleración de la gravedad sigue actuando sobre ese cuerpo, lo que ocurre ahora es que el cuerpo va a comenzar a bajar. Primero despacio, es decir, con una componente vertical pequeña, va creciendo a medida que avanza, ¿listo? Va creciendo a medida que avanza. Miren, a medida que cae, pues cada vez la componente vertical se hace más grande. ¿Por qué ocurre eso? Como la velocidad y la aceleración apuntan en el mismo sentido, lo que hace es incrementar la rapidez en esa dirección, en ese sentido. Por el contrario, cuando apuntan en sentidos opuestos, lo que hace es disminuir la rapidez. Aquí quiero aclarar algo y es la diferencia entre rapidez y velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial que requiere de especificar el tamaño de ese vector, es decir, la magnitud, y la dirección, es decir, el ángulo. La rapidez representa el tamaño del vector velocidad, es decir, el qué tan rápido va. ¿Listo? La rapidez, la que nos dan aquí como dato, nos dice qué tan rápido va, pero no nos dice hacia dónde. Cuando combinamos el qué tan rápido va y el ángulo que nos dice hacia dónde, hemos construido el vector de velocidad. La rapidez es el tamaño del vector, la magnitud, y el ángulo, la dirección. Combinando esos dos datos tenemos el vector velocidad. Como la aceleración que afecta al cuerpo solo es vertical, la componente horizontal permanece constante. Es decir, que su tamaño y dirección no va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, en todos los puntos que hemos analizado, vamos a tener la misma componente horizontal. Miren que en el punto más alto de la trayectoria no hay componente vertical, por lo tanto solo sobrevive esta componente horizontal. Es decir, este vector que ven aquí es la componente horizontal que tenemos desde el principio, la misma componente, ¿vale? Y así pues va a pasar en todo instante en el que transcurre el movimiento, ¿vale? Bueno, no lo puedo arreglar bien ahí, pero espero entiendan que esta componente va a permanecer constante, no va a cambiar. ¿Listo? Ahí. Al final también vamos a tener la misma componente. ¿Listo? Así. Entonces, ese es el análisis que quería explicarles, que quería mencionarles para que se entienda la situación. Lo que voy a hacer ahora es ponerle nombre a las componentes de la velocidad inicial. Como
la componente vertical de la velocidad va a cambiar con el tiempo, yo debo especificar cuál es la componente que tenemos al inicio, cuando el tiempo vale cero. Por eso yo le voy a poner aquí velocidad inicial en el eje Y. Entonces miren que este vector que tenemos aquí, el vector vertical, será la componente vertical de la velocidad inicial. Le puse el subíndice 0 para que se entienda que es la que tenemos al inicio, cuando el tiempo vale cero. Por el contrario, la componente horizontal siempre será la misma, no va a cambiar, así que no es necesario colocarle el subíndice 0, simplemente le voy a colocar b sub x para que se entienda que es la que tenemos en el eje x. Esa no va a cambiar, así que siempre va a tener el mismo nombre. ¿Listo? En cambio, la componente vertical sí va a cambiar. En este punto es la inicial y en otro punto cualquiera pues será la final, como lo escribí aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ahora, el problema nos pide encontrar la posición y la velocidad. Cuando nos piden encontrar la posición, debemos calcular las componentes x y y. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. En el siguiente paso, lo que hice, primero que todo, fue sacar en un gráfico aparte el vector de velocidad inicial. Esto con el fin de poder dibujar más fácilmente algunas líneas y que quede más claro la explicación que voy a hacer. Entonces, deben entender que para poder determinar la posición en el tiempo que me dan, es decir, para poder determinar la componente x y y de la posición en el tiempo de 2 segundos, debo primero que todo conocer cuánto valen las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial, porque no sé cuánto valen. Para eso yo quiero mostrarles que esas componentes junto con el vector velocidad inicial pueden formar un triángulo rectángulo. Para que se note fácilmente eso, yo he dibujado este vector vertical aquí, que inicialmente no estaba, yo lo puse, para que quede claro cómo se forma el triángulo rectángulo. Entonces yo quiero que recuerden algo de vectores. Yo puedo trasladar un vector sin cambiar su magnitud y sin cambiar su dirección y el vector será el mismo. Es decir, yo puedo tomar este vector que representa la componente vertical de la velocidad inicial, lo puedo tomar y trasladarlo así. Y miren que no he cambiado ni su dirección ni su tamaño. Sigue apuntando hacia arriba, verticalmente hacia arriba, y el tamaño sigue siendo el mismo. ¿Vale? ¿Por qué menciono esto? Porque hice esa traslación, miren, lo dibujé aquí, no lo quise borrar de donde estaba, pero quiero que entiendan que lo trasladé para poder formar este triángulo rectángulo que se puede observar en esta parte. ¿Listo? Con ese triángulo rectángulo yo sé que puedo aplicar las funciones seno, coseno y tangente. En este caso solo voy a usar seno y coseno, son las únicas que necesito para determinar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Cuando uno estudia los triángulos rectángulos y aprende a usar las funciones seno y coseno en ese tipo de triángulos, uno trabaja con longitudes, no trabaja con vectores. Es decir, en matemáticas cuando uno aprende a usar las funciones seno y coseno en los triángulos rectángulos, uno trabaja con la longitud del cateto adyacente, la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? Por esa razón, yo aquí en las fórmulas he usado la magnitud de la componente vertical de la velocidad inicial y la magnitud de la componente horizontal de la velocidad inicial. Estos palitos que se miran aquí simbolizan magnitudes, como algo similar a un valor absoluto. Por lo tanto, quiero que quede claro que aquí lo que hemos encontrado son las magnitudes de las componentes vertical y horizontal, las magnitudes, es decir, los tamaños. Con estos resultados
no sabemos exactamente hacia dónde apuntan. Eso lo tenemos que identificar a partir del gráfico que hicimos. Entonces tenemos que asignar algún símbolo que nos permita decir que algo apunta hacia arriba o que algo apunta hacia abajo, y lo mismo para una componente horizontal, que algo apunta a la derecha o que algo apunta a la izquierda. Miren, porque aquí ya sabemos cuánto miden, ya sabemos cuál es el tamaño de esta componente y cuál es el tamaño de esta componente. Solo nos falta asignarle de alguna forma el sentido hacia donde apuntan, ¿vale? Eso lo vamos a hacer con una convención de signos. Lo usual, lo más tradicional suele ser que a todo lo que apunte hacia arriba y hacia la derecha se lo considera positivo, y todo lo que apunte a la izquierda o hacia abajo se lo considera negativo, ¿vale? Eso es lo que yo voy a usar ahora, y por lo general suele ser lo más conveniente, aunque no es que tenga que ser obligación esto. Ustedes pueden escoger lo contrario si quieren. Solo que digo que es lo usual, es lo más tradicional que se usa, ¿vale? Todo lo que apunta hacia arriba es positivo, todo lo que apunta hacia abajo negativo, todo lo que apunta a la derecha positivo, todo lo que apunta a la izquierda negativo. Así vamos a usar la convención de signos para identificar el sentido en el que apuntan esos vectores, esas componentes del vector velocidad inicial. ¿Listo? Ahora, quiero explicar un poco de la notación que se usa. Como ya les expliqué antes, el v sub 0, este símbolo de aquí, representa la magnitud del vector velocidad. Pero ¿cómo se suele escribir un vector en sí? Un vector de forma general se lo escribe con la letra pues que le estoy asignando, en este caso la v, y se la suele escribir en negrita, es decir, resaltada en negrita y con una flecha encima. Esto sería el vector de velocidad inicial, por decirlo así. Miren que tiene claramente una flecha encima que identifica que es un vector. Si le quito eso y solo dejo v sub 0, estoy hablando de la rapidez, de la magnitud de ese vector. ¿Listo? Otra forma de simbolizar la magnitud de un vector es dejándole la flechita encima, pero colocándole estos palitos que yo he puesto en las fórmulas del seno y coseno, ¿vale? Eso también representa una magnitud, es otra forma de representar magnitudes de un vector. En este caso yo estoy usando v sub 0, así que quiero que entiendan que esto, cuando lo escribo así, es la magnitud de la velocidad inicial, ¿vale? Aquí miren que con los símbolos que yo he puesto aquí para identificar las componentes vertical y horizontal, yo estoy usando los subíndices y y x para identificar vectores que están a lo largo de los ejes. Por lo tanto, miren que en este caso, cuando los vectores están a lo largo de los ejes, solo necesito el subíndice que indica en qué eje está. En este caso, miren, esta componente horizontal está sobre el eje X, por eso aquí lo he identificado ese vector con el subíndice X. Acá la componente vertical está sobre el eje Y, por eso he identificado esa componente vertical de la velocidad inicial con el subíndice Y. Entonces quiero que entiendan que esa es otra forma de representar vectores cuando se sabe que esos vectores están a lo largo de los ejes. El vector que yo les escribí con la flechita encima sería como un vector más general que no está exactamente sobre los ejes, sino que tiene las dos componentes, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que identificar entre un vector y una magnitud. Por eso me tomé el trabajo de usar estos palitos. Ahora, yo quiero que entiendan algo importante. Este método que yo estoy usando aquí para encontrar las componentes no suele ser el usado en los libros. Yo aquí estoy trabajando con las magnitudes de las componentes, mientras que en los libros que yo he revisado no trabajan con las magnitudes, sino que trabajan directamente con la forma vectorial de las componentes. Por decirlo, en los libros que yo he revisado trabajan de esta forma. Lo dejarían escrito así. Es decir, de esta manera están encontrando directamente la componente vertical con todo y el signo ya asignados, ¿sí? El resultado que obtengan de aquí, que sería, por decirlo, v sub 0y,
igual a b sub 0 por el seno de alfa sub 0, ya me da directamente el signo correcto. Pero hay que tener cuidado con este método porque este alfa sub 0 suele ser problemático. Ese ángulo suele ser problemático. Para el método que yo estoy usando, es decir, cuando uno solo trabaja con las magnitudes, el ángulo que se usa siempre es el ángulo que está dentro del triángulo rectángulo que se forma con las componentes. Siempre es ese ángulo. Y en ese sentido, lo que vamos a obtener es una magnitud. ¿Sí? Siempre es este ángulo, ¿vale? En el caso de los libros, usan un ángulo en general, un ángulo medido a partir del eje X. Voy aquí a inventarme otro vector para que se entienda la idea. Entonces, supongamos que tenemos aquí el eje Y, el eje X, ¿vale? Y que ahora el vector de velocidad inicial es este de aquí. ¿Listo? Aquí tenemos la rapidez inicial, por decirlo. Entonces, para el caso más general, que es el que usan en los libros, el ángulo que se usa es el ángulo medido a partir del eje X positivo hasta el vector. ¿Listo? Con este ángulo, que puede ser llamado alfa sub 0 o por lo general se lo llama teta, nos dan directamente el signo de la componente que estamos buscando. ¿Listo? A mí no me gusta ese método porque suele ser a veces tedioso encontrar este ángulo o a veces confunde el análisis de los signos correctos o suele traer problemas, o por lo menos a mí me ha pasado eso, que me enredo con los signos, o cuando estaba aprendiendo esto me enredaba con los signos. No sé si para ustedes sea más difícil así o más fácil, ahí se los dejo a consideración. Solo que quiero que tengan en cuenta que si no trabajan con magnitudes, deben considerar el ángulo, deben considerar el ángulo medidos del eje X positivo hasta el vector. ¿Listo? En este caso del problema que estamos trabajando, pues coincide, ¿no? El ángulo alfa sub 0 es el mismo para el caso general de los libros que para el caso que yo estoy mencionando, que debe ser el ángulo que está dentro del triángulo rectángulo. ¿Listo? Pero aquí en este caso particular que estoy tratando de explicar un contraejemplo, miren que no sería lo mismo para mí usar este ángulo teta porque aquí me daría un signo para la componente vertical, me daría un signo negativo cuando haga este cálculo. Sí, si aquí tengo el ángulo teta, cuando haga el cálculo de esto en la calculadora me va a dar un signo negativo, pues con algún número, ¿listo? Entonces deben tener en cuenta que si hacen este método, ya directamente eh, la componente vertical ya sale con el signo correcto, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que debe ser el ángulo medido desde el eje X positivo. ¿Cómo tendrían que trabajar en este caso si usan el método que yo estoy tratando de explicar, donde solo se trabaja con componentes? Perdón, donde solo se trabaja con las magnitudes de las componentes. Tendrían que buscar el ángulo que permita formar un triángulo rectángulo. Miren que el ángulo teta no permite formar un triángulo porque no hay manera de hacer un triángulo involucrando todo ese ángulo teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Lo que se tiene que hacer es buscar de alguna forma, ya sea este ángulo de aquí, miren que con este angulito de aquí ya puedo formar un triángulo rectángulo, o el ángulo de acá. Si eso ya depende de la facilidad con los datos que tengan, cuál ángulo les conviene. ¿Listo? Entonces, quiero que entiendan que para el método que yo voy a explicar, siempre tienen que buscar el ángulo que permita construir un triángulo rectángulo directamente. ¿Listo? Y ya para el caso más general, que es el que usan los libros, que pues, a mí no me gusta, por eso estoy tratando de introducir este otro método. En los libros usan un ángulo que siempre va medido a partir del eje X positivo. ¿Listo? Para el método que yo estoy usando, no. Para el método que yo estoy usando, siempre tienen que buscar un ángulo, digamos, si tenemos un vector aquí, que permita construir un triángulo rectángulo, como en este caso, miran. Ahí me permite construir un triángulo rectángulo, o puede ser este ángulo de aquí. También me permite construir un triángulo rectángulo. ¿Listo? Tienen que buscarlo y el ángulo que consideren siempre tiene que ser positivo, porque a veces también se puede topar o puede surgir el caso de tener un ángulo negativo. ¿Listo? Eso ya lo tienen que haber aprendido un poquito ustedes de cuándo se tiene un ángulo positivo y cuándo se tiene un ángulo negativo. ¿Listo? Entonces quiero que entiendan eso, que el método que yo voy a usar o que estoy tratando de explicar aquí requiere que el ángulo aquí considerado
siempre sea el ángulo que permita construir un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo que esté dentro de ese triángulo rectángulo que estoy considerando, y siempre tiene que ser un ángulo positivo. En un ejemplo que vamos a hacer luego, es decir, el siguiente ejemplo que vamos a hacer, eh, nos permitirá entender este caso más a fondo, porque en el siguiente ejemplo que tengo planeado, tenemos un vector de velocidad inicial de esta forma y nos dan este ángulo de aquí, que lo dan, creo que es, no recuerdo el número exacto, pero lo miden como -20, ¿listo? -20 grados, por decirlo, no recuerdo el número exacto. Entonces, en ese caso, miren, para aplicar este método de aquí, yo no tengo que colocar un alfa sub 0 como -20. Debo trabajarlo con el valor positivo de ese número, es decir, 20 grados. Y el signo de la componente, pues ya lo miraremos a partir de la gráfica, que si se dan cuenta la componente vertical en este caso apuntaría hacia abajo, por lo tanto tendría un signo negativo. ¿Listo? Entonces, ese es el detallito que tienen que tener en cuenta para el método que estoy tratando de explicar. Si quieren usar el método de los libros, ya no tienen que pensar en el signo ustedes, sino que ya directamente al hacer los cálculos ya van a obtener que BY es igual a B sub 0, pues el número que se hace a B sub 0 por el seno de -20 grados. Y ahí ya directamente les va a aparecer un signo menos por ahí, ¿listo? Entonces ahí tienen que identificar cuál les parece más fácil, cuál les parece más difícil. A mí en lo particular me parece más fácil, más entendible esto y creo que trae menos errores, o sea, menos posibilidades de errores al desarrollar los problemas, creo yo. Espero que sea así, ¿listo? Entonces, para concluir esta explicación, quiero que entiendan que aquí vamos a obtener magnitudes, que este ángulo siempre tiene que ser el ángulo que está dentro del triángulo rectángulo que he construido y siempre tiene que ser positivo. ¿Listo? Lo tienen que transformar de forma positiva. Y el signo lo vamos a asignar a partir de la gráfica, lo vamos a identificar a partir de la gráfica. Se apunta hacia arriba positivo, a la derecha positivo y lo contrario será negativo. ¿Vale? Quiero que entiendan algo y es que estos valores de aquí van a cambiar para las funciones seno y coseno dependiendo del ángulo que se conozca. Para que no haya problemas cuando construyan estas funciones, quiero que aprendan la forma general de conocer el seno y el coseno, o de construir el seno y el coseno en forma general. Deben recordar esto: el seno del ángulo, qué sé yo, en este caso pues alfa sub 0, siempre será igual, esto siempre ocurre, lo que voy a decir siempre ocurre, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Para el coseno tenemos que el coseno de alfa sub 0 siempre será igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Esta es la forma general que se deben memorizar ustedes. Y en base a esto construyen las funciones seno y coseno con los catetos correctos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso que yo escribí aquí, se cumple que para el ángulo alfa sub 0, la componente vertical es el cateto opuesto y la magnitud del vector velocidad inicial es la hipotenusa. ¿Listo? La hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser la magnitud del vector velocidad inicial, por decirlo así. Pero los catetos sí van a cambiar, ahora les explico. Entonces miren, la fórmula general nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá debo seguir esa idea. ¿Quién es el cateto opuesto? La componente vertical de la velocidad inicial. Por eso aquí escribí la magnitud de esa componente, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector velocidad inicial, es la rapidez. ¿Listo? Para el coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Miren, aquí escribí el cateto adyacente, la magnitud de la componente horizontal de ese vector velocidad inicial, dividido entre la rapidez inicial, que sería la hipotenusa. ¿Listo? Si despejo esas componentes, es decir, si paso la rapidez inicial que está dividiendo al otro lado a multiplicar, me queda b sub 0 por el seno de alfa sub 0. Acá pasa lo mismo, b sub 0 por el coseno de alfa sub 0. ¿Miran? Y así obtengo los resultados que les muestro en pantalla. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco el alfa sub 0 que se mira aquí dibujado, sino que por alguna razón encontré o me dieron este ángulo de aquí que voy a llamar teta por ahora? ¿Listo? En este caso que yo conociera ese ángulo teta,
ya no debo formar el triángulo que les mostré antes, sino que debo formar otro triángulo, digamos que sería el siguiente, el que se forma al trasladar la componente horizontal de esta manera. ¿Y por qué ahora se traslada la otra componente? Porque ustedes deben recordar que el ángulo que conozco lo debo dejar dentro del triángulo rectángulo que voy a formar. ¿Listo? Si yo conozco teta y no conozco este de aquí, si conozco el ángulo teta, pues debo formar ese triángulo de esa manera. ¿Listo? En este caso que conociese teta, la función seno, en este caso la función seno de teta, sería de esta manera. A ver, seno y coseno de teta. Entonces los voy a escribir aquí para que miren la diferencia. Sería seno del ángulo teta. ¿Listo? Es igual. Tengo que seguir esta misma eh, fórmula, por decirlo así. Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo teta? Es el que está al frente. Miren que en este caso el cateto opuesto sería la componente horizontal de la velocidad inicial. Por eso ahora ya no iría la magnitud de b sub 0y, sino que iría la magnitud de b sub x, porque ese es el cateto opuesto al ángulo teta que se supone que conozco ahora, dividido entre la hipotenusa, que esa sí sigue siendo la rapidez inicial. Miran, y de esa manera cambiaría la componente que voy a encontrar de acuerdo a la función seno. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado con eso y mirar cuál es el ángulo que conozco y aplicar correctamente esta nomenclatura. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siempre se cumple esto de acá abajo. ¿Listo? Ahora si aplicamos la función coseno, obtendríamos lo siguiente. Coseno del ángulo teta es igual cateto adyacente. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente al ángulo teta? El que está al ladito del ángulo, en este caso la componente vertical. Por lo tanto, ahora tendría b sub 0y dividido entre la hipotenusa, que es b sub 0. Miran cómo cambia. Entonces, lo que siempre se cumple es esto de acá abajo. Y esto es lo que se tienen que memorizar. Y de acuerdo al dibujo que tengan, pues van a obtener ya eh, la construcción correcta de estas relaciones. ¿Listo? Entonces, lo que se tienen que memorizar es lo de abajo. Seno igual perdón, seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno igual cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Dependiendo de cuál ángulo conozcan, van a obtener una relación o la otra. Ahora que ya conocemos los tamaños de las componentes de la velocidad inicial, podemos continuar con el cálculo de la posición en el tiempo de 2 segundos. Para eso quiero que entiendan algo. La posición es una cantidad vectorial que por lo general se la representa con la letra R. Miren que la letra R está escrita en negrita y con una flecha encima. Así se representan los vectores. Esta posición tiene dos componentes, la componente X y la componente Y, porque el movimiento está en dos dimensiones. Este vector posición se puede escribir en forma de coordenadas, como se muestra aquí, o se puede escribir en forma vectorial usando los vectores unitarios I y J. Este símbolo de aquí es un símbolo especial que se usa para identificar vectores unitarios de los demás vectores. Entonces no quiero que se asusten, simplemente este gorrito que se mira aquí indica que el vector y es un vector unitario, es decir, un vector que tiene magnitud 1, tamaño 1, y el vector j lo mismo, un vector unitario que tiene magnitud 1. ¿Cuál es la diferencia entre el y el j? Que el vector unitario y siempre apunta en la dirección positiva del eje x y el vector unitario j siempre apunta en la dirección positiva del eje y. Ahora, lo que debemos hacer es calcular la componente x y y para determinar el vector posición en el tiempo de 2 segundos. Para eso, yo voy a iniciar calculando la componente x, ya que es la más fácil, porque en la dirección x no hay aceleración,
tenemos un movimiento con velocidad constante. Y para un movimiento con velocidad constante solo conocemos una fórmula, que es esta que está aquí. Esta fórmula dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en la dirección X por el tiempo. Miren que esta es una velocidad, es la componente horizontal de la velocidad inicial. Es un vector, así que tenemos que asignarle un signo que nos indica hacia dónde se mueve o hacia dónde apunta ese vector y un tamaño de ese vector, es decir, el tamaño de la componente X que ya encontramos. Entonces, miren que para determinar la posición en el tiempo de 2 segundos, debemos conocer el tiempo, que sí, lo conocemos. El problema dice que debe valer 2 segundos. Debemos conocer el vector que representa la componente horizontal de la velocidad inicial. Ese ya lo conocemos, ya calculamos el tamaño y el signo lo podemos asignar a partir de la gráfica. Nos falta saber cuánto vale la posición inicial. Para determinar la posición inicial, tanto en la componente X y en la componente Y, tenemos que observar el gráfico nuevamente para saber en dónde inicia todo el movimiento. Si ustedes fueron atentos, se pueden dar cuenta que el movimiento, de acuerdo al sistema de coordenadas planteado, inicia en el origen de coordenadas, es decir, que inicia donde la posición X inicial es 0 y la posición Y inicial es 0. Miren que tenemos ya esos datos para la posición inicial en el eje X y la posición inicial en el eje Y. Con esto ya podemos continuar el análisis. Bueno, antes de continuar, quiero mostrarles que lo que vamos a encontrar es el vector de posición en el tiempo de 2 segundos, es decir, vamos a encontrar este vector. Para determinar este vector, tenemos que calcular cuánto vale la posición en ese tiempo en el eje X, es decir, cuánto vale la coordenada X en ese tiempo y cuánto vale la coordenada Y en ese tiempo. Y eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿vale? Ahí ya queda mostrado en la gráfica para que quede claro. Entonces, vamos a proseguir con el cálculo. Miren que ya determinamos cuánto vale x sub 0, es decir, la coordenada inicial en el eje X. Esto vale 0, entonces este término se va, porque el 0 no aporta nada en una suma, lo podemos quitar. Ahora sí, nos queda más la velocidad en X, pero esta velocidad en X la podemos construir con la magnitud que ya calculamos, la magnitud de la componente en X, y el signo que indica hacia dónde apunta esa componente. Si ustedes observan el gráfico, la componente en X apunta a la derecha, por lo tanto tendremos que asignarle un signo positivo, ¿vale? Entonces yo quiero que entiendan que si le asignamos un signo positivo y el tamaño de la componente, juntos esos dos valores o esos dos símbolos, por decirlo así, me construyen la componente en X de forma vectorial. El signo me indica que apunta a la derecha y la magnitud me representa el tamaño de ese vector. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas forman el vector de la componente en X de la velocidad inicial. ¿Vale? Eso es importantísimo. Entonces, lo que debemos hacer ahora es reemplazar la magnitud de la componente en X por lo que encontramos antes. Que si recuerdan, nosotros encontramos que esa magnitud es igual a b sub 0 por el coseno de alfa sub 0. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no puse el signo más que había dicho? ¿Por qué no escribí ese signo más aquí? Porque hay una convención que dice que si ustedes no miran ningún signo, cuando estamos hablando de un solo término, o en el caso de una ecuación con varios términos, en el primer término, se asume que eso es positivo. Por ejemplo, miren, acá arriba tenemos una suma y en el primer término no le puse ningún signo. Ahí, por convención, uno ya entiende que esto es positivo, que hay un signo más escondido ahí, ¿vale? Si fuera negativo, sí tendría que ponerlo, pero como es positivo, yo puedo obviarlo y se entiende que eso es positivo, ¿vale? Por eso aquí no puse el signo más, porque ahí ya por convención ustedes deben entender que eso es positivo. Si ustedes se fijan,
ahora tenemos todas las cantidades que conocemos o hemos expresado la posición en términos de cantidades que ya conocemos. Miren que la rapidez inicial es un valor que da el problema, el ángulo alfa sub 0 también lo da el problema y el tiempo es de 2 segundos, así que son cantidades que ya conocemos. Lo que sigue entonces es reemplazar los datos conocidos en esta expresión. Miren que primero está la rapidez inicial. El enunciado dice que la rapidez inicial es 37.0 metros sobre segundo. Luego eso está multiplicado por el coseno del ángulo. Y sabemos que el ángulo es 53.1 grados. Y luego eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo, el cual sabemos es 2 segundos. Si hacemos este producto en la calculadora, nos debe dar algo similar a esto. O por lo menos en mi calculadora, tomando todos los dígitos que en ella aparecen, me resulta esto. ¿Por qué escribí todos los dígitos que mostraba la calculadora? Esto lo hice con el fin de explicar cómo se debe redondear. Miren que aquí solo tengo multiplicaciones. La teoría dice que si la respuesta o el resultado surgen de multiplicaciones o divisiones, este resultado debe ser redondeado hasta que tenga el mismo número de cifras significativas que el dato con la menor cantidad de cifras significativas. Entonces, para eso debemos contar cuántas cifras significativas tienen los datos que nos proporciona el problema. Ojo, los datos que nos proporciona el problema, más no las constantes que tengamos en la mente. ¿Listo? Los datos que proporciona el problema. Miren que este tiene 3 cifras significativas, este ángulo también tiene 3 cifras significativas y el tiempo también tiene 3 cifras significativas. Pues el menor aquí serían 3 cifras significativas, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta debe ser redondeada a 3 cifras significativas, ¿vale? Si por ejemplo nos hubieran dado un dato con menos cifras significativas, por decirlo aquí 37, que nos hubieran dado con 2 cifras significativas nada más, esta respuesta debería haber sido redondeada a 44. ¿Listo? ¿Cómo se redondea? Eso lo quiero explicar un poquito rápido. Las reglas dicen así. Empiezo por el último dígito de la derecha y tengo que observar si este número es mayor o menor que 5. Si es menor que 5, lo tacho y el que está a la izquierda queda sin cambios. Ahora si este ya se desapareció, ahora observamos el dígito que queda. Como este es mayor que 5, lo tacho y el número que está a la izquierda se aumenta en 1. Es decir, este 6 se convertiría en un 7. ¿Listo? Y vuelvo y juega. Observo. Como ahora tengo un 7 y es mayor que 5, lo vuelvo a tachar y el número a la izquierda aumenta en 1, en un 7. Sigue siendo mayor que 5, lo tacho y el número a la izquierda aumenta en 1. Pero el 9 pasaría a 10, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que dejo un 0 y pongo una decena en el dígito en el dígito a la izquierda. ¿Listo? Entonces miren, el 0 y llevo una decena. Pues por decirlo, ¿no? De alguna forma. Entonces ya miren que ese 0 se desaparece y aquí nos queda un 1. El 1 es menor que 5. Por lo tanto, tacho este y el número a la izquierda queda sin cambios. El 1 sigue siendo menor que 5, lo tacho y el que está a la izquierda queda sin cambios. El 3 sigue siendo menor que 5, por lo tanto tacho y el que está a la izquierda queda sin cambios. Por eso me queda 44.4, redondeado a 3 cifras significativas. Espero que haya quedado claro este redondeo. Hasta aquí he mencionado que al eliminar dígitos para redondear, debemos tener en cuenta si el dígito a eliminar es mayor o menor que 5. Me falta enseñarles qué pasa cuando el dígito a eliminar es exactamente 5. Eso lo veremos más tarde. Ahora quiero mencionar rápidamente que la regla de tener en cuenta el número de cifras significativas que mencioné antes se aplica bastante, o mejor dicho, se debe aplicar sí o sí en los laboratorios. Es decir, cuando ustedes hagan cálculos
que involucren datos obtenidos en un laboratorio, obtenidos de medidas. Es importante para la propagación de errores. Falta enseñarles cómo se o cuál es la regla que se sigue al sumar y al restar. Les acabo de enseñar la regla que se sigue en la multiplicación y en la división. Falta suma y resta. ¿Listo? Eso lo veremos luego. En las materias que son de teoría, en las materias teóricas, los profesores no suelen tener en cuenta el número de cifras significativas. Simplemente suelen decir, denme la respuesta con uno o dos decimales, o pues el número que ellos digan. Entonces deben conocer a sus profesores y saber qué es lo que piden ellos. Algunos sí piden tener en cuenta el número de cifras significativas, como les acabo de explicar, otros no. Lo que quiero que entiendan es que para los laboratorios, a la hora de hacer cálculos con datos obtenidos de mediciones en un laboratorio, sí es muy importante tener en cuenta esas reglas. ¿Listo? Dicho eso, pues más tarde les enseñaré qué pasa cuando quiero eliminar dígitos cuando son exactamente 5. Esa es la única reglita para eliminar dígitos que me falta enseñarles. Y eso sería todo hasta esta parte. ¿Listo? Ya hemos obtenido entonces que la coordenada X de la posición en el tiempo de 2 segundos es 44.4 metros. Ahora debemos calcular la coordenada Y. Ahora debemos calcular la componente Y de la posición en el tiempo de 2 segundos. Recordemos que en un movimiento parabólico, el movimiento a lo largo del eje Y se desarrolla con aceleración constante, afectado por la aceleración de la gravedad. Debemos recordar que la aceleración de la gravedad es una cantidad vectorial que siempre apunta hacia abajo y que tiene magnitud simbolizada por la letra G. Es decir, esta letra G simboliza la magnitud del vector aceleración de la gravedad. Y como este vector siempre apunta hacia abajo, debemos asignarle un signo menos para que indique el sentido en el que apunta. El menos y la G representan el vector de aceleración en la dirección Y. Y con eso ya podemos continuar. Miren que para un movimiento con velocidad constante, nosotros solamente conocíamos esta fórmula. Por el contrario, para un movimiento con aceleración constante, nosotros conocemos varias. En este caso, 4. Miren que estas 4 solo funcionan para aceleración constante. De esas 4, ¿cuál es la que debemos usar para este caso? Miren que nosotros debemos calcular la posición final. En este caso, pues, la posición final en el eje Y. Estas fórmulas están escritas con la X porque se escribieron para un movimiento horizontal, pero simplemente deben cambiar la X por la Y funciona igual. Miren que las fórmulas que permiten calcular la posición final sería esta y esa, porque aparece esa incógnita en esas ecuaciones. Pero de esas tres, ¿cuál nos permite encontrar la posición final con más facilidad? Si ustedes analizan, sería esta de aquí, porque en las otras tenemos que hacer un cálculo extra para poder encontrar esa posición. Miren que en estas otras dos fórmulas aparece algo que no conocemos, aparece la velocidad final y esa cantidad es desconocida para nosotros. Entonces, para poder calcular la posición usando esas dos fórmulas, primero deberíamos haber calculado la velocidad final y luego ya podríamos calcular la posición. Sería más trabajo. Por lo tanto, voy a usar la segunda fórmula que nos permite calcular la posición de manera más rápida, sin hacer tanto trabajo. Entonces, aquí ya escribí esa fórmula con la letra Y que representa el movimiento vertical. Miren que la posición final ya sabemos que vale 0, es una cantidad conocida. Así que podemos quitarla de una vez porque vale 0.
y el 0 en la suma no afecta en nada. Luego sigue el vector que representa la componente vertical de la velocidad inicial. Y nosotros sabemos que ese vector apunta hacia arriba y tiene magnitud b sub 0 por el seno de alfa sub 0. Entonces, para construir ese vector, tenemos que asignar un signo más que nos indica que apunta hacia arriba y la magnitud. Pero como sabemos que cuando el término es el primero, cuando escribimos el signo más en el primer término, podemos obviar ese signo más, podemos quitarlo y ahí ya se entiende que eso es positivo. ¿Listo? Ese vector de velocidad inicial o la componente y del vector de velocidad inicial está multiplicada por el tiempo. Luego sigue más un medio de la aceleración a lo largo del eje Y por el tiempo al cuadrado. Pero les había dicho que esta aceleración se la construye como menos g, ¿verdad? Menos g. Si multiplicamos este más por este menos, mejor dicho lo voy a escribir aquí para que se entienda mejor, menos g, más por menos nos da menos y ya podemos destruir paréntesis. Por eso nos queda de esta manera, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y de esa forma ya tenemos cómo calcular la posición en el tiempo de 2 segundos. Porque miren que tenemos despejada la incógnita en términos de cantidades que ya conocemos. Todas estas cantidades de aquí ya son conocidas. Ahora simplemente nos queda reemplazar los valores conocidos. Miren que la rapidez inicial es 37.0 metros sobre segundo, seno del ángulo, seno de 53.1 grados, y el tiempo en el cual debo calcular la posición es 2 segundos, menos un medio de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Eso lo pueden hacer en la calculadora de una vez. Yo lo hice por pasos para que se entiendan algunas cosas. Miren, en este siguiente paso simplemente lo que hice fue repartir el exponente a cada término del producto. Miren que aquí se tiene que considerar el 2 multiplicando por el segundo, por la s. Como hay un producto elevado a un exponente, reparto el exponente a cada término del producto. Nos queda 2 elevado al cuadrado, que da 4, y segundo al cuadrado, que se deja indicado. ¿Para qué se hizo eso? Para que se note claramente que este segundo al cuadrado dividiendo se cancela con este multiplicando. Lo mismo pasa acá. Segundos dividiendo se cancela con segundo multiplicando. Y todas las unidades nos quedan en términos de metros. Como debe ser, la posición se mide en metros. Si hacemos los productos en la calculadora, se pueden dar cuenta que de este primer término resulta 59.2, redondeando a 3 cifras significativas. Y de este otro término nos da menos 19.6, redondeando a 3 cifras significativas. Miren que el dato con menor número de cifras significativas es 3, porque este dato es dado por el problema. En cambio, este número de aquí es una constante que uno se memoriza. No es un dato que lo tengamos dado en el problema y que haya sido obtenido por instrumentos, digámoslo así. En cambio, este de aquí sí es un dato dado por instrumentos, por un cronómetro o algo así, porque nos dan una incertidumbre de 2 dígitos, ¿sí? En cambio acá, este número lo saqué de mi memoria, no lo saqué de, de un dato concreto, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre es el número de cifras significativas en los datos proporcionados. Entonces miren que ambos términos nos quedan con 3 cifras significativas. Y cuando apliquemos suma y resta, debemos fijarnos que los números que vamos a sumar y a restar tengan el mismo número de decimales. En este caso tenemos 1. Si no es así, si no tenemos el mismo número de decimales, debemos redondear los números al dato o a la respuesta con menor decimales. Por ejemplo, si aquí tenemos un solo decimal y acá hubiéramos tenido otro, digamos 2, este número de acá tendríamos que haberlo redondeado de manera que nos quede un solo decimal para que la precisión sea la misma y así poder sumar tranquilamente, sumar o restar. ¿Listo? En este caso pues no había problema, teníamos la misma cantidad de números decimales, por lo tanto hacemos la resta y ya nos queda que la componente y en el tiempo de 2 segundos es de 39.6 metros.
Y con eso ya podemos construir el vector posición en ese tiempo. Entonces, miren que el vector posición para el tiempo de 2 segundos tiene una componente x de 44.4 metros y una componente y de 39.6 metros, que se lo puede escribir en esta forma, en forma de coordenadas o en forma de vectores unitarios, en una suma de vectores unitarios. Cualquiera de las maneras está bien escrita. Solo tienen que entender que esta es la componente en x y esta es la componente en y. Ahora debemos calcular el vector velocidad que tiene la pelota a los 2 segundos. Análogamente que el vector posición, el vector velocidad tendrá una componente en x y una componente en y. Nosotros sabemos que en la dirección horizontal no hay aceleración. Como no hay aceleración, la velocidad en esa dirección se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente en x no cambia. La componente en x que tenemos al final es la misma componente en x que tenemos al inicio. Por lo tanto, eso es algo constante. La componente en x de la velocidad es constante. Y pues solo nos queda calcularla. Eso ya lo habíamos hecho. Sabíamos que la magnitud de esa componente es b sub 0 por el coseno de alfa sub 0 y que el signo es positivo porque apunta a la derecha. Por lo tanto queda positivo y ese producto es una cantidad positiva porque apunta a la derecha. Entonces ya simplemente reemplazamos los números que conocemos, hacemos en la calculadora y nos da que la componente en x de la velocidad es 22.2 metros sobre segundo. Ese valor se mantiene en todo el tiempo. Desde el inicio hasta el final tiene la misma componente en x de la velocidad. Porque en la dirección horizontal no hay aceleración. Ahora vamos a calcular la velocidad en y, la componente en y de la velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos. Eh, Miren que tenemos estas cuatro fórmulas y debemos identificar cuál es más conveniente para resolver este problema. Miren que esta de aquí sí permite calcular la velocidad final, pero tendríamos que hacer un paso extra y es sacar raíz cuadrada. Entonces requiere más trabajo. ¿Conocemos todas las cantidades que pide? Sí, conocemos posición inicial, posición final, aceleración y la velocidad inicial, la conocemos. Pero la dificultad es esa, que tendríamos que hacer un paso extra al sacar raíz cuadrada. En cambio, si usamos esta de aquí, miren que es mucho más cortica y sale directamente. Entonces, vamos a tomar esta fórmula, considerando el eje de movimiento como el y. Entonces nos queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazando, pues sabemos que la componente vertical de la velocidad inicial es positiva porque apunta hacia arriba y tiene una magnitud dada por esta cantidad. Y la aceleración sabemos que es la de la gravedad y que se simboliza de esta manera, menos g, y eso multiplicado por el tiempo. Ahora sí, simplemente debemos reemplazar los valores conocidos en esta fórmula y obtendríamos esto de aquí. Ahí hemos reemplazado todo lo que conocemos. Y si hacemos los cálculos tal como les he explicado, obtendríamos del primer término 29.6 metros sobre segundo, del segundo término 19.6 metros sobre segundo. Miren que aquí lo que se hace es lo siguiente, tenemos segundo al cuadrado, entonces usted se lo imagina como segundo multiplicado por segundo, ¿cierto? Y eso está dividiendo, está abajo. Entonces uno de esos que está dividiendo se cancela con este que está multiplicando y nos queda metros sobre segundo. Esa es una forma de verlo. Por eso aquí queda metros sobre segundo. Y recuerden que en una suma y en una resta, las unidades de los términos que se van a sumar o restar deben ser los mismos. ¿Sí? Metros sobre segundo se restan con metros sobre segundo. No se puede restar metros sobre segundo menos kilómetros, digamos. Menos metros solamente.
Las unidades deben coincidir en la suma y en la resta. Bueno, y al hacer esa resta, el resultado es 10 metros sobre segundo. Entonces la componente en y de la velocidad, cuando el tiempo vale 2 segundos, es 10 metros sobre segundo. Tomando esos dos resultados, podemos construir el vector de velocidad, que sería este. La componente en x de la velocidad vale 22.2 metros sobre segundo y la componente en y de la velocidad vale 10 metros sobre segundo. O escrito en términos de los vectores unitarios de esa manera. Nos piden calcular también la magnitud. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Pues en este caso, como estamos hablando de la velocidad, la magnitud es la rapidez. ¿Listo? Y se lo simboliza con la b. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un vector? La suma de cada componente al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. ¿Listo? Es como un teorema de Pitágoras, si lo notan. Entonces se hace eso. Si ustedes se pueden dar cuenta, eh, esto lo pueden hacer en la calculadora. Yo me tomé este trabajo para explicar cómo se trabajan las unidades. Entonces, ¿qué hice aquí? Apliqué la distribución de un exponente cuando un producto está elevado a un exponente. Entonces yo me imaginé el 22.2 y el 10.0 multiplicando por esta fracción. Así me lo imaginé, multiplicado por esa fracción. Y repartí el exponente. ¿Listo? Y luego, si ustedes notan, me queda un factor común en una suma. Entonces puedo aplicar la factorización de un factor común. Saco lo que se repite y entre paréntesis dejo lo que sobra, lo que no se repite. ¿Miran? Y ahora tengo la raíz de un producto, la raíz de esta suma multiplicado por esas unidades al cuadrado. Cuando tenemos la raíz de un producto, puedo separar en el producto de raíces, o la raíz la puedo repartir. ¿Listo? Entonces nos quedaría raíz del primer término multiplicado por la raíz del segundo término. Y aquí yo sé que la raíz de algo elevado al cuadrado es lo siguiente. Si tenemos raíz de algo elevado al cuadrado, eso es igual al valor absoluto de ese algo. ¿Listo? En este caso nos quedaría raíz igual, esto de aquí, al valor absoluto de metros sobre segundo. ¿Cierto? Pero si tenemos el valor absoluto de un número positivo, eso es igual al mismo número positivo, ¿cierto? Y las unidades se las considera positivas. El metro es una unidad de medida de longitud, tiene que ser positivo. El segundo también. Un segundo es positivo. Positivo dividido entre positivo sigue dando positivo, así que esto es positivo, nos da lo mismo de adentro, metro sobre segundo. Por esa razón nos quedan esas unidades. Lo demás lo pueden hacer en la calculadora y pueden comprobar que el número es 24.4. Por lo tanto, la rapidez es 24.4 metros sobre segundo, que es la magnitud del vector velocidad. Y ahora nos pide calcular la dirección, o sea, hacia dónde apunta ese vector velocidad. Y antes de mostrarles eso, quiero que miremos la gráfica. Miren que las componentes, antes de continuar, las componentes ambas son positivas, ¿cierto? La componente en X vale esto, la componente en Y vale esto, ambas son positivas, por lo tanto tendríamos una componente hacia la derecha y una componente hacia arriba, ¿cierto? La componente vertical un poco más pequeña, casi la mitad, casi. ¿Listo? Entonces vamos a ver si eso se cumple en el dibujo que nos proporcionó el problema. Aquí, miren, entonces debería cumplirse que esta componente apunta a la derecha, miren y se cumple, si apunta a la derecha, y que esta horizontal es casi el doble que la vertical, y se cumple, miren, los signos concuerdan con lo que estamos observando en el gráfico, ¿vale? Entonces aquí tenemos las componentes que hemos calculado, la componente de la velocidad en X, perdón, esta es en Y la de acá es en X. ¿Listo? Y la rapidez que acabamos de calcular sería el tamaño de este vector de aquí. ¿Listo? Esa sería la rapidez que acabamos de calcular. ¿Vale? Eso. Ahora sí la dirección es la que nos piden calcular. La dirección sería este angulito de aquí. El ángulo que se forma con el eje horizontal. Y eso lo vamos a hacer acá abajo.
Miren que ese ángulo va a ser diferente a este de aquí. ¿Listo? Porque este es el que tenía al inicio. Ese ángulo es el que tiene en esta posición. La velocidad respecto al eje horizontal, pero al inicio del movimiento. Ahora vamos a calcular el ángulo que tiene cuando el tiempo es de 2 segundos. En esta posición de aquí. El ángulo que forma la velocidad con el eje horizontal. Eso es lo que vamos a calcular. Aquí está. Entonces, miren que dibujé el vector acá, eh, tratando de que se mantenga pues los tamaños de las componentes. Entonces lo que vamos a encontrar es el ángulo θ. Y miren que para eso voy a aplicar la función tangente, tangente de θ. ¿Cómo se define la función tangente? Para que la recuerden. Tangente de θ de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así se lo tienen que memorizar. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Si ustedes se fijan, sería este lado de aquí, que corresponde al tamaño de la componente vertical de la velocidad, es decir, a la magnitud de la componente vertical de la velocidad. Cateto adyacente es la componente horizontal, el tamaño de esa componente vertical, horizontal, el tamaño, la magnitud de la componente horizontal. ¿Listo? Entonces miren que nos queda tangente de θ igual a la magnitud de la componente vertical dividido entre la magnitud de la componente horizontal. Eh, para despejar este ángulo, que es lo que queremos averiguar, sacamos o aplicamos, mejor dicho, aplicamos la función arcotangente en ambos lados del igual. Se debe aplicar en ambos lados del igual para que la igualdad se mantenga. ¿Listo? Entonces nos queda arcotangente aplicado a la tangente y arcotangente aplicado a esta fracción. ¿Vale? ¿Por qué se aplica el arco tangente? Porque el arco tangente es la función inversa de la tangente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esto es como si se cancelara y nos queda θ. ¿Cómo lo pueden averiguar ustedes si lo quieren comprobar? Pues en la calculadora pongan arco tangente de la tangente de algún ángulo, el que quieran, cualquier ángulo, 10 grados puede ser. Y se van a dar cuenta que el resultado sigue siendo ese mismo ángulo. ¿Vale? Entonces así se verifica eso, fácilmente. Aquí es como podemos decir que esto como que si se cancelara y nos queda θ, entonces aquí queda que θ es igual al arco tangente de esta fracción. Y como esos números ya los conocemos, simplemente reemplazamos arco tangente de eso. Miren que tenemos las mismas unidades arriba que abajo de esa división. Podemos cancelarlas y nos queda un número puro. Y debe ser así, el arco tangente de un número puro, sin unidades. Si les queda alguna unidad, algo hicieron mal, se debe cancelar todo aquí adentro. Entonces el arco tangente de eso da 24.2 grados. Y de esa forma ya encontramos que el ángulo que forma el vector velocidad con la horizontal en el tiempo de 2 segundos es de 24.2 grados. Y con esto hemos terminado el inciso A. Antes de continuar con el inciso B, quiero corregir algo en esta parte. Yo tenía escrito de esta manera y eso estaba mal. Lo que quise decir es que el valor absoluto de un número positivo es ese mismo número, es decir, así. Por error escribí esos palitos ahí. Fue un error, hay un descuido. Me disculpo, eso tenía que ser así para que se cumpla que de aquí sale el valor absoluto de metros sobre segundo y el valor absoluto de las unidades que son positivas son esas mismas unidades. ¿Listo? Ahora ya podemos continuar con el inciso B. El inciso B dice, determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto de su vuelo y su altura h en ese punto. Entonces nos piden encontrar el tiempo que tarda la pelota en alcanzar este punto. Yo les decía que cuando un objeto alcanza su altura máxima, la componente vertical de la velocidad se hace cero, porque en ese punto se detuvo por un momentico, dejó de subir por un momento, ¿sí? En el sentido vertical dejó de subir para luego empezar a bajar, hablando solo de la componente vertical. Por eso yo puedo decir que en ese instante, cuando alcanzó su altura máxima, se detuvo por un instante, por un momentico, para luego empezar a bajar, ¿vale? Y esa condición me va a servir para
hacer los cálculos necesarios. Entonces miren que aquí en el dibujo se ve claramente que debo encontrar el tiempo y la altura h que, que tiene la pelota en el punto más alto. ¿Listo? Eso lo escribí acá abajo. Les había dicho que teníamos que imponer esta condición de que la velocidad final en ese punto vale 0, es una cantidad conocida, y como me piden determinar el tiempo, fácilmente lo puedo hacer de esta ecuación, porque conocemos todo excepto el tiempo, ¿vale? Si escribimos esta ecuación en términos del eje y, obtenemos esto. Si aplicamos la condición de que queremos encontrar el tiempo cuando la velocidad final vale 0, obtenemos esto de aquí. Miran, la velocidad final la reemplazamos por el 0, porque queremos encontrar el tiempo para el cual la pelota tiene una componente vertical de la velocidad igual a 0. ¿Listo? Esta condición la imponemos. La componente vertical de la velocidad inicial ya la conocemos, es esta de aquí, positivo b sub 0 por el seno de alfa sub 0. Y la aceleración también sabemos que es menos g. ¿Listo? Nuestra incógnita es el tiempo. Queremos despejar el tiempo. Como el tiempo está en un término negativo, me conviene pasarlo al otro lado del igual para que me quede positivo. Ahora, miren que el tiempo está multiplicado por la gravedad. Entonces tomo esa gravedad que está multiplicando y la paso al otro lado a dividir. Y de esa forma ya hemos despejado el tiempo. Ya conocemos cuánto vale el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Solo tenemos que poner los números que conocemos y hacer los cálculos en la calculadora. Miren que aquí solo voy a explicar lo de las unidades para que se note cómo se hace. Miren que tenemos una fracción. En el numerador tenemos este número que tiene metros sobre segundo por esta función seno que no tiene unidades. Por lo tanto, en el numerador solamente tenemos metro sobre segundo. Y en el denominador tenemos metro sobre segundo al cuadrado. Aplicamos la ley de la oreja y esto nos da igual. El producto de extremos va en el numerador, metro por segundo al cuadrado, dividido entre el producto de medios, metro por segundo, metro por segundo. Para poder cancelar podemos ver este segundo al cuadrado como segundo multiplicado por segundo. Y aquí queda fácil ver que un segundo dividiendo se cancela con uno multiplicando, un metro multiplicando se cancela con uno dividiendo y todo nos queda en segundos. Sobra esta de aquí. Por lo tanto, el tiempo será igual a 3.02 segundos. ¿Listo? Con eso ya tenemos el tiempo. Ahora vamos a calcular la altura. Para calcular la altura máxima podemos usar cualquiera de estas tres fórmulas porque conocemos el tiempo. Conocemos que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 3.02 segundos. ¿Listo? Podemos usar esas dos fórmulas que involucran el tiempo. Yo no usé esas fórmulas porque yo quise suponer que no conocía el tiempo, que no había hecho este cálculo. Entonces voy a usar esta de aquí. Quizás sea un poquito más fácil, un poquito más difícil, no sabría decirlo. Ustedes pueden ensayar con cualquiera de las otras y comparar con lo que yo voy a hacer. ¿Vale? El resultado tiene que ser aproximadamente el mismo. Puede variar, pero muy poquitico. Debe ser aproximadamente el mismo. Entonces voy a tomar esa ecuación y la escribo en términos del eje Y. ¿Vale? Aplico la condición de que la velocidad final, cuando alcanza la altura máxima, es 0. Por lo tanto, aquí miren, tendría 0 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado da 0. Así que en el lado izquierdo nos queda un 0. La velocidad, la componente de la velocidad inicial en y, sabemos que vale esto elevado al cuadrado, quedaría. Miran, está elevado al cuadrado. Y aquí nos pide la aceleración y sabemos que la aceleración se la construye con el menos y con la g. ¿Vale? Esa es la aceleración. El 2 es de la fórmula y aquí aparece y final menos y inicial. Y yo le puse h.
Ahora van a entender por qué. Miren que y final, ¿cuál es? Y final sería esta de aquí, ¿cierto? Y pues nos está diciendo que esto vale h. Entonces lo que nos está diciendo es que la y final la llamemos h, le pongamos ese número. Y y inicial, sabemos que vale 0. ¿Listo? Entonces recuerden, y final es h, y inicial 0. Reemplacemos eso aquí. Y final vale h, y inicial 0. H menos 0, h. Por esa razón nos queda de esta forma. Ahora sí despejamos el h, que es lo que queremos encontrar. Vuelve y juega. El h está en un término negativo. Me conviene pasar ese término negativo al otro lado para que me quede positivo, como está aquí. Ahora, mi objetivo es despejar h, por lo tanto debo quitar el 2 y la g, que están multiplicando al h. Los paso al otro lado del igual a dividir, como se mira aquí, a dividir a todo lo que estaba en el lado derecho. ¿Listo? Y si se dan cuenta, el h ha sido despejada en términos de cantidades que se conocen. Ya solamente queda reemplazar todo, meter en la calculadora y se darán cuenta que debe dar 44.7 metros. Podemos analizar estas unidades. Miren que en el numerador tenemos metros sobre segundo, pero eso está al cuadrado, dividido entre metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Aquí este cuadrado se puede repartir a cada término de la fracción, es decir, esto lo podemos escribir como metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, todo eso entre metros sobre segundo al cuadrado. Se aplica la ley de la oreja, extremos entre medios, nos queda metro cuadrado por segundo al cuadrado dividido entre metro por segundo al cuadrado. Se cancelan segundos al cuadrado. Este metro lo puedo ver como metro multiplicado por metro. Metro al cuadrado se puede ver como metro multiplicado por metro. Cancelo un metro con un metro y nos sobra metro, que es esto de aquí. Y de esa forma hemos solucionado el inciso B. Vamos a leer el inciso C. El inciso C dice: obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Es decir, nos piden encontrar cuánta distancia recorrió desde aquí hasta este punto. Para eso yo voy a usar esta formulita, es decir, en la tablita sería esta de acá, porque miren que yo puedo de esa fórmula encontrar el tiempo que le tomó en recorrer todo eso, ¿vale? Y con ese tiempo ya puedo calcular la distancia horizontal que recorre, porque nosotros conocemos con qué rapidez se mueve horizontalmente. Es una rapidez constante, es una velocidad constante. Por lo tanto, con el tiempo que conozcamos y esa velocidad, podemos calcular la distancia recorrida, ¿vale? Eso. Entonces, miren que la posición inicial en este punto es y inicial igual a 0, hablando en términos de la coordenada y. Y la posición final también sería 0. Miren, hablando en términos de la coordenada y. Inició en el origen, subió y luego bajó otra vez al origen de coordenadas hablando del eje y. ¿Listo? Y esas condiciones las voy a imponer aquí en esta fórmula. Entonces, miren que al aplicar esas condiciones ya puedo construir una ecuación cuya pregunta es ¿en qué tiempo se alcanzó esa posición final partiendo de esta posición inicial? ¿Vale? Y eso es lo que hago cuando impongo las condiciones. Hago una pregunta específica a esa ecuación. Entonces aquí miren, pongo un 0 aquí y un 0 acá. ¿Listo? Porque la posición inicial y la final son el origen. El 0 de la derecha pues no afecta nada en la suma, así que esto lo puedo quitar
ese término lo puedo obviar y simplemente dejo el 0 de la izquierda. Luego sigue la componente vertical de la velocidad inicial, que ya sabemos que es esto de aquí, por el tiempo. Y menos g es la aceleración, como recordarán. ¿Listo? Para no estar repitiendo. Ahí se construyó la ecuación y ahora nos queda solucionarla, encontrar para qué tiempo se resuelve esa ecuación. Como es una ecuación cuadrática, vamos a obtener dos soluciones. Y ahí tenemos que pensar cuál es la solución que nos conviene para este caso. ¿Cuál es la solución que responde a la pregunta que queremos solucionar? Eso, entonces tenemos esta ecuación cuadrática. Vamos a obtener dos respuestas. Esta ecuación cuadrática la podemos solucionar fácilmente aplicando factor común. Miren que tenemos algo que se repite en ambos términos de esa resta, el tiempo. Pero aquí está el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Pero ese tiempo al cuadrado lo podemos ver como tiempo multiplicado por tiempo, ¿verdad? Es otra forma de ver el tiempo al cuadrado. Tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el factor común? Que saquemos lo que se repite, en este caso una t. Sacamos lo que se repite, una t. Y entre paréntesis o entre corchetes dejamos lo que sobra. Entonces miren, entre corchetes dejo multiplicando lo que sobra. Miren, del primer término quité la única t que hay, me sobra esto de aquí. Del segundo término quité una t, pero sobraba otra t. Entonces miren que me queda un medio g por la t que sobra ahí. ¿Listo? Eso. Y eso que sobra queda multiplicando a lo que se repite. ¿Vale? Aquí lo que estamos diciendo ahora es que tenemos un producto de todo lo que está en el corchete multiplicado por esta t, y eso debe dar 0. Y nosotros conocemos dos casos para los cuales eso puede dar 0. El primer caso es cuando esta t vale 0. ¿Listo? Si esta t de aquí vale 0, 0 por cualquier cosa que tengamos aquí adentro nos garantiza que la respuesta de 0, nos garantiza que la igualdad se cumpla. Por lo tanto, esa t igual a 0 es una solución, es la primera solución. Pero esa solución no dice nada, porque nos está diciendo que la pelota estaba en el origen cuando el tiempo valía 0. Y eso lo sabíamos desde el principio. Cuando todo empezó, eh, la pelota estaba en el origen de coordenadas. ¿Listo? Hablando de la coordenada y, tenía una posición y inicial igual a 0. Y eso es lo que nos dice aquí, que el primer tiempo en el cual se encontraba en el origen es cuando el tiempo valía 0. ¿Listo? Y eso es lo que sabíamos ya desde el dibujo. Ahora, el otro caso. El otro caso es que esta de aquí no valga 0, que sea distinta de 0, pero todo lo que está en el corchete, o sea, todo eso sea igual a 0. Si hacemos esto menos esto de aquí, sea igual a 0. Esa es la otra condición. Si todo lo que está en este corchete nos da 0, 0 por cualquier cosa que valga esta t, daría 0 el resultado. Por lo tanto, la igualdad se mantendría y eso sería una solución a esta ecuación. Sería la segunda solución. Y esa es la condición que voy a imponer aquí. Voy a exigir que lo que está dentro de este corchete sea igual a 0, como lo hice aquí. Y luego pues ya trato de despejar el tiempo. El término negativo, que es donde está el tiempo, lo paso al otro lado del igual para que me quede positivo. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. La g está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y de esa forma ya despejamos el tiempo. Entonces esta ya sería la segunda solución. Miren, la primera solución nos daba el tiempo para el cual se encontraba por primera vez en el origen. La segunda solución, al ser mayor que 0, pues se entiende que sería el tiempo que tarda en alcanzar por segunda vez el origen de coordenadas, hablando en el eje Y, en la componente Y. ¿Listo? Y este sería el tiempo. Miren, ahí ya lo encontramos. Solo tenemos que reemplazar los números aquí y ya calcularíamos el valor numérico del tiempo. Reemplazamos todo lo que conocemos aquí y podríamos obtener ese valor numérico del tiempo.
Pero yo no lo hice porque eso no es lo que me preguntan. A mí me preguntan exactamente es por el alcance, más no por el tiempo. Es decir, que no necesito saber cuánto vale exactamente ese tiempo. No necesito el número, pero este resultado sí lo voy a usar. ¿Listo? Sí lo voy a usar. Porque lo tengo que reemplazar ahora en la fórmula que conozco para un movimiento con velocidad constante. Y miren que ahora voy a trabajar con el movimiento horizontal, porque ese movimiento es el que me da el alcance máximo. Yo tengo que ver cuánta distancia recorre durante el tiempo de vuelo con la velocidad que mantiene horizontalmente. ¿Listo? Y eso pues lo puedo hacer fácilmente porque ya conozco el tiempo y conozco la componente horizontal de la velocidad. ¿Listo? Entonces, miren que solamente voy a usar esta porque solo ahora me interesa el movimiento horizontal. Y eso se realiza con velocidad constante. ¿Listo? Esta es la formulita que conocemos. La posición inicial vale 0, así que ese término se va. Y la velocidad en x, o sea, la componente en x de la velocidad es positivo b sub 0 por el coseno de alfa sub 0 por el tiempo. ¿Listo? Y ya, como conocemos el tiempo, simplemente reemplazamos esa t aquí y nos queda b sub 0 por el coseno de alfa sub 0 por el tiempo. Pero el tiempo ya encontramos que vale todo esto. ¿Listo? Eh, claro, ustedes hubieran podido haber calculado el tiempo aquí, les daba un número y ese número reemplazarlo acá. También se podía, pero a mí no me gusta hacerlo de esa manera. ¿Listo? Solo quería mencionar eso. Aquí ya podemos hacer algunas cositas para simplificar. Miren que b sub 0 por b sub 0 nos da b sub 0 al cuadrado. Y aquí agrupé, miren, agrupé lo demás. 2 por el seno por el coseno. Lo agrupé ahí para que puedan ver algo. ¿Listo? Y eso nos queda dividido entre g. Se puede escribir así. Es que esto lo puedo ver como una fracción y aquí tendríamos el producto de dos fracciones, ¿verdad? Y el producto de dos fracciones se hace numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por g nos da g. ¿Listo? Eso. Ahora sí, ¿para qué agrupé de esta forma? Porque si ustedes recuerdan, el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces miren que yo tenía esto, puedo reescribirlo de esta forma, así, ¿se dan cuenta? Y así reduzco un poco más esa expresión, la hago más cortica. Ahora sí ya puedo reemplazar números, ya tengo una expresión lo más cortica que se puede. Entonces reemplazamos los números que conocemos. Rapidez inicial al cuadrado, seno de 2 veces por el ángulo alfa sub 0 y todo eso dividido entre la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos los números nos da 134 y si analizan las unidades les tiene que quedar en metros. Eso. Y con eso creo que ya hemos terminado todo el ejercicio. Si les gustó, por favor déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Miren que en este ejercicio me alargué mucho porque quería explicarles detalladamente cómo se resuelve un problema de lanzamiento de proyectil. Y si siguen esos pasos, por lo menos el análisis inicial, van a poder resolver cualquier tipo de problemas de lanzamiento de proyectil, sea parabólico, semiparabólico, un lanzamiento vertical hacia arriba, no sé, cualquiera. Con un procedimiento similar se llega a la respuesta correcta. ¿Listo? Y eso sería todo. Entonces, por favor, no olviden de dejarme un like y de suscribirse al canal, que eso me ayuda bastante para motivarme y continuar subiendo videos de física. Estén muy bien, nos vemos en una siguiente oportunidad.